Para entender el panorama de hoy. Para conocer todos mis derechos. Para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Con Sentido Humano. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y este es el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos da gusto recibirles para continuar con los temas que le interesan a la Comisión, informarle a usted, compartirle, pero también para conocer un poco más acerca de qué hace una institución tan importante como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y justo en esta ocasión nos acompaña alguien que está muy preparado, que está atendiendo una operación sustantiva dentro de los procesos internos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es el licenciado Eric Alexis Torres, quien es el titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones o Resoluciones de la Comisión. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, maestra. Pues primero agradecerte la oportunidad de brindarnos este espacio justamente para sensibilizar y hacer a las personas partícipe, justamente que tengan conocimiento de las actividades que realiza la Comisión Estatal, esta labor tan importante que realizas desde tu trinchera, y sobre todo tener la oportunidad desde tu trinchera poder mostrarle el trabajo que hacemos en otras áreas y un área pues que es muy importante para mí, porque pues ya tengo 4 años con los trabajos de seguimiento a resoluciones aquí en la comisión, y es para mí muy importante poder transmitir justamente al auditorio, a quienes nos escuchan, pues justamente todo lo que hacemos desde esta área. Platícanos un poco, para quienes no están muy familiarizados, cuáles son los procesos de seguimiento. Es decir, las personas usuarias acuden a la comisión, presentan alguna queja cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados, y dentro de la comisión hay diferentes pasos hasta llegar al planteamiento de una recomendación. Uh-huh. ¿Es así? Es Cuéntanos correcto. Un poquito cómo llegan hasta el área donde te encuentras, que sería el último punto, ¿no? Sí, es el último punto. Como lo comentas así de manera súper general, bueno, cuando las personas llegan a la comisión, siempre vienen muy vulnerados, han sido ya revictimizados en distintas instituciones, por distintas autoridades, en el ámbito estatal y municipal, que es en donde nosotros tenemos competencia, pero son usuarios, ¿no? Con esa calidad de respeto que se merecen, de usuarios y posibles víctimas de violaciones a derechos humanos. Y en base a la competencia de la Comisión Estatal y en base a la naturaleza de los hechos o las cuestiones que nos exponen o que exponen en orientación y quejas, pues se turna una visitaduría general, se hace una investigación y es donde se determina si hubo o no violaciones a derechos humanos. Proyecto que se remite a presidencia y que valida justamente el presidente, ¿no? O quien presida a la comisión en cualquier momento de la historia de la comisión. Y es justamente ahí en donde ya entramos nosotros. Lideré un equipo que me apoya muchísimo, y bueno, ya una vez que existen estas resoluciones de fondo en el que se determina si hubo violaciones a derechos humanos y en el que ya se consideran víctimas a las personas o no se consideran víctimas en caso de algún acuerdo de no responsabilidad, pues es en donde entran estas atribuciones y los trabajos de esta unidad. Quiero compartirte, Dinora, que es una unidad relativamente de reciente creación. Uh-huh. Nace la unidad justamente de la necesidad y del cúmulo de expedientes que venía arrastrando la comisión, sin un seguimiento puntual de otras administraciones, de otras administraciones, y no por omisión, sino justamente creo que cada persona que ha presidido el organismo ha ido aportando desde sus diversas visiones a la comisión, y faltaba justamente amarrar el tema del seguimiento a las resoluciones,
porque pues para mí, a lo mejor por estar en el área justamente, ¿no? Ser el encargado del área es la más importante de la comisión, porque déjame compartirte y lo comparto con el auditorio, que pues nosotros somos la única área, que trabaja con víctimas. O sea, es decir, durante todo el paso que tienen a través de la comisión, puede ser pues por semanas o por meses, según la complejidad de los asuntos, son tratados obviamente con toda la dignidad y con el respeto, pero hasta que no emite el presidente una resolución, en este caso una recomendación, es en donde se les reconoce como víctimas, y pues somos el área encargada de tratar con las víctimas reconocidas por violaciones a derechos humanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya está con ustedes esta situación? ¿Ustedes revisan que se haya atendido la recomendación por parte de la autoridad que está haciendo? Mira, nosotros literal en nuestro acuerdo, nosotros nacemos de un acuerdo ejecutivo que se emitió en diciembre del 2023. Sí. El cual estuvo acéfalo durante 6 meses. Yéndome un poquito para atrás, a manera de contexto, anteriormente había una visitaduría adscrita a la Secretaría Técnica, que es la Secretaría Técnica Ejecutiva, que por ley y por reglamento es quien contaba con algunas atribuciones muy limitativas, muy limitativas, a lo contrario de que pudieran ser enunciativas, que daban como un margen para poderle dar el seguimiento a las recomendaciones o a las resoluciones que emite la comisión, que es justamente cuando yo me integro, por ahí un 2 de agosto del 2021, y yo me incorporo como visitador adjunto a la Secretaría Técnica Ejecutiva, porque no existía esta unidad de seguimiento a resoluciones, y aparte de hacer las actividades de seguimiento, pues apoyaba y contribuía con otras actividades propias de la Secretaría Técnica, y siempre se detectó obviamente la necesidad de robustecer esto, ¿no? Y de formalizarlo, y finalmente lo logramos a través del acuerdo ejecutivo que nos estableció. Aquí traigo el documento, 15 atribuciones a la unidad. Amplio, que son, entonces, las responsabilidades. La responsabilidad es amplia, porque retomando, una vez que la persona que ocupa la presidencia autoriza las resoluciones o las recomendaciones, nos remiten el expediente que estuvo trabajando, que estuvo integrando la persona visitadora. Y esa resolución, y nosotros integramos el expediente, y la primera acción que realizamos desde la unidad es notificar tanto a la autoridad como a la víctima ya reconocida, que fue beneficiada con esa recomendación, ¿no? Específicamente hablando ahorita de recomendaciones, se les notifica, a la autoridad le decimos: tienes 15 días hábiles para pronunciarte. Nosotros recordemos que pertenecemos a un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que no somos vinculantes. Entonces notificamos a la autoridad, le damos ese término para que pueda emitir una postura de aceptación o no. Y a su vez notificamos a las víctimas ya reconocidas por parte del organismo del contenido de la recomendación, y también se les otorga un término más amplio de 30 días naturales para, en el supuesto de que exista alguna inconformidad en el contenido de la resolución, en este caso de la recomendación, pues puedan agotar un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional. Te comento esto porque muchas veces es muy amplio el catálogo de víctimas que existe. No hay víctimas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Claro. Son víctimas. Están obviamente víctimas que han sido víctimas, vaya la redundancia, de el abuso de una autoridad que lo detuvo y se portó muy prepotente con él manejando,
hasta víctimas de casos de lesa humanidad, perdón, como son la tortura, asuntos de omisiones por parte de autoridades de larga data, que también son muy complejos, pero todas las víctimas reciben el mismo trato y tienen el mismo derecho, ¿no? Por eso uno de los principios para el trato de las víctimas es el trato diferenciado que requiere cada víctima. Y muchas veces cuando vienen a la comisión les comparto que ni siquiera saben que son víctimas. O sea, ellos vienen con una problemática, exponen en orientación y quejas su situación, se detectan elementos, se turnan a visitadurías y ellos vienen con una concepción pues de algo que les molestó, de algo que detectaron irregular, por decirlo de alguna forma, pero ni siquiera se asumen víctimas y tampoco saben que su mamá, su hermana, su cónyuge, sus hijos son víctimas indirectas según la naturaleza de la violación a los derechos humanos que se haya acreditado y determinado a través de la resolución. Y entonces también es una actividad muy importante la que hacemos nosotros en la unidad de concientizar y de explicar el contenido y el alcance de la recomendación en los parámetros de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de nuestro reglamento interno, de la ley general y estatal de víctimas y bueno, ¿verdad? Hasta lo que implica el sistema interamericano y demás, en temas de víctimas. Entonces hay otros escenarios, ¿no? Donde vienen muy dolidos por el acto de alguna autoridad y que en el transcurso de la investigación, te pongo un ejemplo así muy claro, ellos vienen y deducen es que fui torturado, ¿no? Y la tortura, la verdad es que es muy específica, ¿no? Que es el uso excesivo de la fuerza pública, pero con la finalidad de obtener alguna culpabilidad o alguna declaración con fines de algún procesamiento, ¿no? O de la integración de algún expediente. Y el uso excesivo de la fuerza pública pues es eso, ¿no? Nada más pues estos casos que suceden por parte de elementos muchas veces, o la mayoría de las veces, de elementos de seguridad pública, de las direcciones de seguridad pública de los municipios o fiscalías o secretaría de seguridad pública. Son ejemplos. Pero en el proceso pues te das cuenta que no fue tortura, ¿no? Sino que únicamente pues fue ese uso excesivo de la fuerza pública y hay que sensibilizar y hacerles del conocimiento a esas personas por qué no se determinó tortura en una recomendación. Y es una tarea difícil porque pues ellos tienen una expectativa y el trabajo más importante que tenemos dentro de la unidad de seguimiento de resoluciones es claridad para todas las víctimas, no generar expectativas y hacerles del conocimiento el proceso que implica el cumplimiento a las recomendaciones. Hay que hacer un acompañamiento permanente entonces hasta que la persona usuaria se queda con cierto nivel de satisfacción, ¿no? Porque probablemente algunas personas no se sientan totalmente complacidas con los procesos. Es complicado también atender a las personas víctimas, ¿no? Es muy complejo trabajar con víctimas porque, te digo, tenemos las víctimas desde que sufrió un bachón por el elemento de seguridad vial, que no es menor, hasta la víctima que viene, te digo, con procesos revictimizantes en fiscal, o sea que ya fue revictimizado por todas las vías jurisdiccionales, sí. Y que somos última opción, ¿no? O última instancia, como nos puedan ver. Entonces, es un acompañamiento integral el que brindamos en la unidad de seguimiento de resoluciones. Los acompañamos en medida en que ellos nos lo permitan, porque también tenemos que entender que todas las víctimas viven procesos distintos. Entonces, hay quienes sí nos piden un acompañamiento integral, desde el acompañamiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para obtener su registro
como víctima, reconocido por el Estado, hasta los procedimientos de reparación integral del daño, que también pueden ser muy complejos, siempre buscando también como premisa el evitar en medida de lo posible la revictimización. Aquí sí se requieren de algunas habilidades y elementos, sobre todo esta perspectiva también de los derechos de la víctima, ¿no? Porque de pronto como autoridad te quedas un poco fuera de esa parte, hay que desarrollar ciertas visiones sobre cómo atender a la víctima. Los derechos de las víctimas, porque tratamos con diferentes, tú lo mencionabas, diferentes perfiles de personas víctimas, incluso teniendo en cuenta las otras vulneraciones, ¿no? De, por ejemplo, algunas personas que vienen en condición mayor de vulnerabilidad, personas que están en contexto de movilidad, las personas que han sido desplazadas, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas que han tenido una serie, a lo largo de sus vidas, una serie de violaciones a sus derechos humanos. Cuando llegan aquí a lo mejor es por una situación en específico, pero tienen una carga especial, por lo tanto también merecen una atención específica. Y esto se tiene que valorar. Por eso, bueno, cuando hablamos de los perfiles de las personas derecho humanistas, no es nada más una persona que sabe de derecho, sabe de derechos humanos. Y esta es otra calificación, ¿no? Totalmente, mira, totalmente, y te lo cuento a manera de reflexión. Uh-huh. Lo comparto contigo y con quienes nos escuchan y nos ven. Las víctimas te hacen. O sea, las víctimas te forjan. Uh-huh. Y las víctimas te marcan las directrices que debes de tomar en cada uno de los asuntos y te otorgan esa sensibilidad, porque como te comentaba ahorita, hay víctimas que ni siquiera sabían que eran víctimas, ¿no? O sea, que venían molestas porque algo no les pareció y resulta que han venido cargando con una cadena increíble de violaciones a sus derechos humanos y a los de sus familiares o a los de sus personas cercanas. Entonces es justamente ahí que desde las resoluciones que nosotros actuamos en base a lo que determinó el visitador y autorizó la presidencia, la resolución, y son los parámetros en los que nosotros podemos actuar para apoyar y acompañar a las víctimas. Y nuestro principal interés y misión y visión en la unidad y de la propia comisión es lograr la reparación integral del daño de las víctimas. Según se ha determinado, ¿verdad? Ahí como dato, pues en las recomendaciones las principales medidas de la reparación integral del daño que se contemplan pues son las medidas de no repetición, las medidas de rehabilitación, las de compensación, las de satisfacción y las garantías de no repetición, que para mí son las más importantes. Sin demeritar las anteriores, pero las garantías de no repetición y la satisfacción para las víctimas es el principal objetivo que buscamos. También por parte de la unidad, pues hay cuestiones que se salen completamente de la competencia de la propia comisión, y eso es muy importante, sensibilizar tanto a las víctimas como a los usuarios. Por ejemplo, lo relacionado a que se inicien, integran y resuelvan los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de las personas servidoras públicas que cometieron las violaciones a los derechos humanos. Pues es una cuestión que la autoridad que acepta la recomendación pues da vista al órgano interno de control de su dependencia, o en caso de fiscalías y direcciones de seguridad pública, a las unidades de asuntos internos, que son para las personas que pertenecen a la carrera, le llaman carrera, no recuerdo el término correcto, pero pues que hacen academia, que realizan academia, para que pues justamente no investiguen y demás, pero que eso ya se vuelve a su vez una cuestión de carácter jurisdiccional, que se rige por los reglamentos internos, ya no le las corresponde leyes, a la comisión. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lo que nosotros ya no tenemos competencia por ser cuestiones de carácter jurisdiccional, pero monitoreamos
que la autoridad sí haya dado vista al órgano interno de control, que se haya dado vista a asuntos internos, y monitoreamos obviamente que sí se estén avanzando en los procesos. Verificamos que efectivamente se registren por parte de las autoridades ante el Registro Estatal de Víctimas para que adquieran ese reconocimiento del Estado y les digan efectivamente se te violaron tus derechos y te entrego este documento en el que te amparamos y te decimos que fuiste víctima de violaciones a derechos humanos, y eso contribuye en gran medida como una medida de satisfacción. Acompañamos también en todos los procesos adicionales que derivan de las recomendaciones. Nosotros hemos implementado mecanismos como reuniones de seguimiento en las que nos sentamos en una mesa así como estamos tú y yo, personal de la comisión, las víctimas principalmente, y hemos logrado establecer también con las autoridades una comunicación y una relación interinstitucional muy interesante a través de la unidad de seguimiento de resoluciones, en la que se ha sentado un fiscal, un secretario de Estado, un director general, un subsecretario, a escuchar a la víctima, a atender los puntos de las recomendaciones, y eso es una satisfacción para las víctimas, porque muchas veces se hacen estigmas en torno a las víctimas y se dice que no, es que son problemáticos, es que solo buscan dinero, es que solo existen muchos estigmas en torno a las víctimas. Y la verdad de las cosas, y en la mayoría de los casos y las credenciales que creo que me dan los 4 años que tengo en la comisión trabajando directamente con las víctimas, te puedo decir que en la mayoría de los casos ese simple acto de que los escuches sin estar en el celular, una escucha activa completamente, les genera una satisfacción y dicen, yo ya me siento, el hecho de que reconozcan que violaron mis derechos, el hecho de que me escuchen, de que me estén impulsando para el cumplimiento total de la recomendación, les genera ya una satisfacción muy importante, y eso nos facilita muchísimo el cumplimiento total de la recomendación. Claro. Alexis, pues es el tiempo, ya sabes que es breve para los programas. Sin embargo, creo que nos das un panorama muy, muy, muy amplio y muy claro sobre lo que está sucediendo en estos pasos que sigue la Comisión al Interior. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestra queja y pensamos que ahí se quedó, ¿no? Porque a veces se tarda para establecer las investigaciones, pero esta área justo la que preside Alexis, pues es la que nos da la claridad de que todos los pasos que se siguen al final valen la pena por lo pronto, porque se hace un aviso de que algo no está funcionando y que se tiene que corregir, y que se tiene que resarcir también, restituir pues los derechos de las personas, porque lo más importante pues es respetar la dignidad de todas las personas. Alexis, muchas gracias por tu presencia aquí en Consentido Humano, y pues les vamos a invitar también a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en el podcast también, que se comuniquen a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recuerden que nuestro sitio es en internet www.cdhchihuahua.org.mx. Pueden también llamarnos desde cualquier parte al 614-201-2990, o pueden también escribirnos al correo consentidohumano@cdhchihuahua.org.mx si desean tener mayor contacto con las personas que trabajamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alexis, muchas gracias. Alexis Torres. Muchísimas gracias a ti, Dinora. Sabes que agradezco muchísimo el espacio, y igual a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo, el número y los datos que ya proporcionó la maestra, agregaría la extensión 308 para cualquier duda o claridad que quieran hacer ahí respecto de la unidad, y recordarles que nosotros estamos para servir a la ciudadanía y para servirle a las víctimas. Así es, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, nos despedimos. Pásela muy bien. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.